Guapa Radio es Borinquen. Guapa, Borinquen Radio, la poderosa. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y nuevamente por aquí, soy Adaitza Cortés. Seguimos aquí en su programa Directo al Punto. Ahora vamos al panel Directo a la Economía con José Alameda Lozada y hoy tenemos un invitado especial también. Saludos. Buenas noches, doctor Alameda. Ya te puse licenciado, te cambié, adelante. Bueno, tengo licencia de guiar y aunque digo mal, pero saludos a ti, a Yeisa, saludos a Alfredo González y saludos a los radioescuchas. Así es, aquí Alfredo González, un veterano economista que nos acompaña esta noche. Bienvenido, un placer. Gracias por la invitación y aquí estamos a tu orden siempre y saludos a ti y a Alameda. Así es, Alameda, me trajiste varios temas, así que nada, te dejo el privilegio de con qué queremos arrancar hoy. Mira, la revista del compañero Joaquín Villamil, quien fue mi profesor allá en la escuela graduada de planificación y también igualmente fue mi profesor Alfredo González, allá en el recinto de Mayagüez, pues trae unos artículos muy interesantes, especialmente sobre lo que hemos venido una y otra vez diciendo sobre la inflación y sus diferentes efectos, ¿verdad? Yo preparé precisamente una información que quisiera compartir con ustedes. A ver si lo pongo por aquí en el share aquí. Pero de todas maneras, ve hablando. Sí, y de esta manera, porque mira, la inflación ha sido un fenómeno, no sé si se ve ahí, yo lo estoy viendo. Ahora, adelante. Ahora se ve. Ok, mira, una de las cosas, la inflación no ha sido un problema en los últimos quizás 20 años. El crecimiento de los precios en los Estados Unidos al consumidor, los precios de los productores, Producer Price Index, era realmente muy tenue, era apenas menos de un 1%, quizás 2%, y no había habido realmente ningunos efectos dañinos en ese mecanismo de inflación. A la misma vez, inclusive se hablaba de un proceso contrario, la deflación, cuando uno ajustaba a los precios al ajuste de precios que típicamente hacemos, pues se hablaba de deflación de los precios de las acciones, de las propiedades, deflación de una serie de elementos aquí que hoy día pues ya ha cambiado el panorama. Pero debido al COVID y debido a la situación que ha creado el COVID, que después me gustaría que Alfredo hablara sobre esto, los precios se han desorbitado. En Puerto Rico tenemos un grave problema en términos de los medidores que nosotros tenemos. El índice de precios, como hemos discutido aquí, el Consumer Price Index, tiene unos problemas porque nos da aproximadamente un crecimiento anualizado de un 4 a un 5%. Vemos viendo el informe para leer un poco más. Déjame ver el informe para ir según vas hablando. Voy moviéndolo. Entonces, en este sentido, pues vamos aquí a moverlo. Y lo que tenemos es lo siguiente, mira, los aumentos de precios de doble dígito, estamos viendo, yo lo ordené por ranking, aumentos de precios en doble dígito. Eso significa que ha crecido más de más de un 10%, porque es doble dígito. Fíjate que tenemos aquí transporte público creciendo entre marzo del 2021 al marzo del 2022 un 42%. Los combustibles para motores y otros, que incluye los motores de aviones, especialmente los aviones comerciales. Tú sabes que está diciendo Aerostar que ha tenido que suspender vuelos precisamente por lo costoso que está el combustible. La autoridad le ha afectado, la autoridad eléctrica le ha afectado también el pago que había presupuestado. O sea que se han desorbitado los precios de una manera exagerada. Claro, eso es precisamente por los aumentos de los costos de energía asociados a los precios del petróleo. O sea, estamos en un escenario tétrico en términos de estos elementos.
el combustible un 31%, si lo ven por aquí. Sí, no, continúa. No, continúa. Un 31%, alojamientos fuera del hogar y otro, un 23%, en grasas, aceites y aderezos, un 23.2%, en huevos, 21.6%, combustible para vivienda, que esto es el gas típico que nosotros utilizamos en nuestras viviendas para la cocina y esas cosas, 17%, carne de ave, carne de res, otras carnes, pescados y mariscos, sobre doble dígito creciendo, y frutas y vegetales elaborados 11%. Esto representa casi un impuesto. Esto es como un nuevo sales tax que tú tienes, porque las personas típicamente tú puedes omitir, ¿verdad? Comprar un nuevo vehículo de motor, un televisor, un microondas, pero tú no puedes omitir comer. Y entonces todo lo que tiene que ver con la comida. Ahora tú vas a cualquier fast food. Los otros días fui a un fast food y pedí un hamburgues típico con unas papitas ahí y con agua, $9 con 40 y pico de centavos. O sea, una exageración de los crecimientos de esos precios. En términos del aumento que está entre 5 a 9.4, tenemos todas estas transporte, servicios de cuidado personal, fruta fresca, cereales creciendo un 8%. O sea que todavía los alimentos aquí, fíjate, alimentos y bebidas, 7.4%, el mobiliario 7.2%, herramientas y equipos de uso al exterior, otros alimentos, frutas y vegetales, bebidas sin alcohol, etcétera, etcétera. Productos lácteos aumentando un 6%. O sea que y esto es todavía sin aplicarle los revoluciones de la guerra. Todavía hay algunas cosas ahí que no están todavía. No, bueno, obviamente aquí tiene toda la conjunción de la guerra, de los costos de transportación, de la escasez que se está generando a nivel internacional. Yo te estoy mostrando nada más que para que vea la gente el impacto de estos aumentos, que es sumamente vertiginoso. En nuestro bolsillo. Vamos a darle el primer turno a Alfredo Caso. Dale. Alfredo González, adelante. Yo solamente a tomar el punto de Alameda ahí para aclarar y la que preguntada, ¿verdad? Y es que las cifras que está dando Alameda son el crecimiento a marzo del 2022. Obviamente han recogido todos los efectos de lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Que son todos estos fenómenos que producen esta inflación, que son varios, ¿verdad? Y eso es lo que quisiera yo concentrar un poco. O sea, ¿cuáles son las fuerzas que están produciendo esta inflación? Son varias. Una de ellas es el asunto de la invasión rusa a Ucrania. Eso ha tenido el efecto, por ejemplo, de aumentar los precios del petróleo. Y eso produce unas reacciones en cadena para que otros productos sufran el impacto, la transportación, las materias primas que dependen del petróleo, y eso va siendo acumulativo, como un efecto en cadena, una cascada en ese sentido. Segundo factor que quisiera traer a ustedes es el resurgir del COVID. Primero, lo que sucedió con el COVID desde el 2020 prácticamente, y luego el resurgir del COVID ahora mismo en Asia, en China. Eso trae otras consecuencias porque afecta la cadena de distribución internacional de los productos. Y esto va a incrementar también, va a ser un efecto adicional para que los precios aumenten. Por otro lado, también está esta consecuencia que ya dije del petróleo aumentando el precio, y cada momento se añade un factor adicional para que el precio. Tenemos que cuando se tomaron las sanciones de la Organización Europea y los Estados Unidos sobre Rusia, una de las cosas fue reducir el suministro de petróleo de Rusia hacia la Organización de Europa, ¿verdad? Y a los Estados Unidos, y eso creó un impacto para que subieran los precios del petróleo, la gasolina y todos los productos derivados del petróleo. Y esto añade al efecto inflacionario que hay. Y además,
hay otro efecto que está ocurriendo ahora mismo, que es casi instantáneo, es el hecho de que la Reserva Federal ha aumentado las tasas de interés, particularmente de ese tipo de interés que es el que ellos controlan, de los préstamos que hacen los bancos de la Reserva entre sí para tener efectivo y poder realizar. Eso añade al efecto inflacionario, que tenemos ahí nada más de lo que he dicho, 4 elementos particulares que están creando para marzo del 2022, ¿verdad? Ya los efectos inflacionarios que nosotros tenemos. Una de las características interesantes que yo quisiera destacar de esta inflación, que es una inflación, la inflación puede ser, o sea, los aumentos de precios pueden ser del lado de la demanda, esto es porque haya una demanda creciente, dada la oferta fija que puede haber en un momento dado, y esto produce esa inflación que es por el lado de la oferta, ¿verdad? Otra es por el lado de la demanda. En este caso particular, y reitero el punto, ¿verdad?, de que ha sido por el lado de la oferta que está ocurriendo, porque eso aumentan los costos, aumenta también el suministro de ciertos productos, como el caso del petróleo que hemos señalado. Entonces se genera ese tipo de inflación que es distinta a aquella que puede surgir porque aumente la demanda de los productos que la gente compra, ¿verdad? Y eso está trayendo un fenómeno inflacionario que es de naturaleza distinta al que usualmente uno está viendo. Y todo esto se produce por las consecuencias, por ejemplo, del COVID originalmente, que produjo un problema del suministro de los bienes, porque se atrasaron los embarques que venían, digamos, de Asia hacia el occidente para nosotros, y eso creó unos retrasos en el suministro de productos, y eso produce un efecto inflacionario. Y se acuerda también cuando se encalló allá en el canal de Suez, fue aquellos barcos que entonces no podía pasar nadie, ni entrar ni salir, que fue horrible. Y entonces estaba Europa y toda Latinoamérica y todo el mundo paralizado. Y por el otro lado, recuerdan también la parálisis que hubo en los puertos de California, particularmente en Los Ángeles, acá en el Atlántico, y se creó esa conmoción de este efecto de retraso en las líneas de suministro. Otro punto que está señalando Alameda, que yo quiero particularizar en esta expresión mía, y es el hecho de que la inflación, cuando uno usa una cifra de decir, por ejemplo, como están en el trabajo de Joaco, de que es de alrededor de 4.5 o 5%. Eso es un promedio de diferentes otros renglones, como ya estaba analizando. Hay unos productos que el precio sube mucho más rápido que otros, ¿verdad? Y lo que cuando se habla de un 5%, es de un 5% de una gran cantidad de productos, dadas las categorías que hay. Y Alameda está haciendo un análisis de ese punto, que el oyente debe entender de que cuando se habla de 5%, hay partidas que aumentan, como ya se ha señalado, por encima del 10%. Hay otras interesantísimas, ¿verdad?, de que se reduce el precio en unas categorías que Alameda va a señalar dentro de un momento. Y sobre eso yo quisiera particularizar. Es misleading en inglés, ¿verdad? En cierto punto es engañoso la baja de precio de ciertos productos por el hecho del contenido tecnológico de esos productos. O sea, cuando uno habla de zapatos, para coger un ejemplo de un producto que está bajando el precio según las estadísticas, eso tiene un gran contenido de calidad del producto. No es el mismo zapato que hace 4, 5, 6 años atrás se estaba vendiendo. La calidad del zapato, y cuando digo calidad no quiero decir que sea mala, pero sencillamente no es zapato de cuero, es zapato de productos de materiales artificiales. Y entonces encontramos un zapato que está bajando de precio, pero es que no es el mismo zapato que se compraba unos cuantos años atrás. La calidad de eso ha bajado. Así que este fenómeno de la inflación tenemos que hilvanar un poco con más calma por el hecho de que hay muchas variantes en este fenómeno. Con eso yo cedo la palabra. José Alameda. Sí, mira, una de las cosas que tenemos que tomar en consideración, ya mismo voy a seguir mostrando la información. ¿Por qué yo traigo la data
a colación, porque yo lo que estoy viendo es que hablamos siempre de un 5% general, un 8% en Estados Unidos. Sabemos que en Puerto Rico posiblemente esté subestimado ese índice de precio. Nosotros creemos que puede estar cerca de los 8%, quizás más. Pero sea como sea, el efecto no es igual en todos los renglones, en una botella en agua, no es lo mismo en un celular o cuando compran. O sea, tienen diferentes productos. Y lo que estamos hablando es la cartera de consumo de alimentos, ¿verdad? Cuando tú miras la estadística de la FAO, como hemos venido diciendo, la FAO es la Organización de las Naciones Unidas que trabaja sobre las cuestiones de los alimentos, hemos visto aumentos exagerados. Hay una escasez internacional y a la misma vez un problema de transporte. Mira, para darte un ejemplo, yo tengo aquí atrás un printer. Yo llevo 1 mes y medio esperando un tóner. Sí, porque el tóner para que puedas imprimir. Y yo le digo a la compañía, ¿verdad? No le voy a mencionar el nombre. Digo, mira, chico, pero es que la tinta la hacen en China. Y tiene que venir por allá en el barco y ese no ha salido todavía. Ponle, no. O sea, la situación se ha complicado exageradamente con esta situación. No es tan solo, porque si fueran los precios más altos y tú tuvieses la carne hamburger para comerte el hamburger, es que a lo posiblemente es que no la hay tampoco. No ha llegado, no la tienen. ¿Ves? Entonces, ya tú estás yendo a ciertos productos que le llaman los faltantes. Los faltantes son aquellos que cuando vas a la góndola no están, no llegaron, que genera un problema de movimiento de inventario, porque se supone que el consumidor y el supermercado y las empresas quieran tener el inventario más rápido, disponible a su tiempo, con mayor volumen y diversificado, para poder entonces ofrecer a las alternativas a los consumidores. Esto es un problema real que estamos viendo. No es tan solo un número, un índice 4, 5, 6, porque nos movemos en esa visión simplista y es un problema. Y la persona de a pie no está pendiente, así es un 1, un 5, un 4, lo que quiere ver es entender en Arroyo Habichuela qué pasa con su bolsillo, que lo ve, que es como si estuviera roto. Mete la mano y no sale nada. El bolsillo, porque si tuviese el bolsillo no estará roto, pero tú vas a comprar que no está. Por eso, es que los chavos no le dan. Lo que antes compraba por $50, ahora son 150. Eso lo que lleva, una compra de 200 ahora es de 400, o sea, es duro. Adalgisa, eso nos lleva al hecho que está explicando Alameda, es de que las cifras promedio que se habla de 4 o 5%, está compuesto de diferentes movimientos de diferentes productos. Correcto. Y depende entonces de la canasta de bienes que se utilice para hacer el índice general. Porque no se toma en consideración nada más que promediándolo de los diferentes productos y depende de lo que yo consuma, pues el impacto de los precios va a ser más alto en mí que digamos en el caso de Alameda. Si yo compro estos renglones que están con precios más elevados, que suben más rápidamente, obviamente el efecto de la inflación sobre mí va a ser más alto, digamos, que el caso de Alameda. Y esas son consideraciones, esos refinamientos que hay que hacer sobre los índices de precios. Y el hecho, y quiero señalar algo también, Alameda, si me permite. Sí, cómo no. Sí. Y es el hecho de que estos índices de precios tienen que estar revisándose más frecuentemente. El último que se ha realizado aquí es aproximadamente del 1999 al 2000, por ahí aproximadamente, una revisión general. Luego se han hecho ajustes de revisión estadística, pero no de la base de la canasta, ¿verdad? Que es bien importante. Cuando cambian eso, como dije ahorita de los zapatos, si el tipo de zapatos que está en la canasta no es el mismo en el 2000 que fuera en el 2022, pues vamos a tener un efecto distorsionante del cambio en el precio. Digamos que dice que está bajando ese precio, así, pero es porque cambió la composición y la calidad del producto. Correcto. Y si se transmite en general a diferentes otros productos, vamos a ver el efecto negativo
que puede tener sobre los Cuando regresemos de la pausa, ya que vemos todo este análisis, sé que todavía les queda, es qué puede hacer el pueblo, qué puede hacer el gobierno para ayudarnos, porque realmente hay muchas cosas de las que Puerto Rico no maneja, solamente las enfrenta, pero dentro de la forma de enfrentarla, ¿verdad? Dentro de la forma de aliviar el bolsillo del consumidor o qué podemos hacer, porque quedarnos cruzados de brazos y decir, pues eso es a nivel mundial y no podemos hacer nada, yo creo que no es. Yo estoy segura que tienen que haber algunas alternativas, vamos a ver. Regresamos en breve, amigos, esto es Directo al Punto. En Directo al Punto, soy Adaitza Cortés y estamos con los economistas José Alameda Lozada y Alfredo González hablando de la inflación, hablando de precios, de la situación global, ¿verdad?, que está ocurriendo, y obviamente al final me gustaría de alguna manera que nos comente qué podemos hacer en Puerto Rico, tanto los ciudadanos como el gobierno, porque mirar para el techo y quedarnos ahí como que pues eso está pasando por allá y qué podemos hacer, no creo que sea, así que ellos nos dirán. Vamos, José Alameda. Mira, una de las cosas que tenemos que ver es también de que la forma en que desde los años 40 el desarrollo de las petroquímicas a través del intelecto de unas personas, especialmente un tal llamado DuPont, norteamericano empresario, y ya oyen el apellido DuPont y le recuerda la pintura, logró sustraer de un barril de petróleo los componentes químicos. Y de ahí, hoy día, nosotros, de ese barril de petróleo, utilizamos no menos de 5,000 productos derivados del petróleo. Las tintas para el pelo, el tinte para el pelo, tintas para las computadoras, plástico, el fiberglass, inclusive el gel que se utiliza para el pelo, detergentes industriales. O sea, son 5,000 productos. ¿Quiere decir que... ¿Perdón? Medicamentos. Sí, analgésicos, por ejemplo, tienen componentes químicos. La pastilla que tú te tomas para el dolor de cabeza tiene componentes químicos del petróleo. Seguro. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú cambias el precio del petróleo, todos esos productos se afectan en mayor o menor grado, especialmente sus precios. ¿Y por qué se afectan? Bueno, el componente, por ejemplo, de la gasolina es casi 49% como materia prima del petróleo. Quizás en el caso de un gel, pues sea un 10, un 15, pero se afecta obviamente. Así que tú estás teniendo en la forma en que hemos desarrollado nuestro modo de vida, el elemento del precio del petróleo es un elemento importante para todo. Y entonces cuando altera esos precios, estás alterando obviamente toda una cartera de consumo que tenemos los consumidores, valga la redundancia, a nuestro ver. Por ejemplo, aquí tenemos también, y yo estoy viendo aquí la industria, por ejemplo, aquellos que han aumentado menos, pero siguen aumentando. El cuidado médico, educación, el cuidado médico, fíjate, típicamente en tiempos normales, el cuidado médico y las medicinas aumentaban en casi 8, 7, hasta doble dígito. Sin embargo, por lo menos a base de lo que hemos visto ahora, el aumento de los cuidados médicos se ha mantenido relativamente estable. Quizás sea el efecto del volumen de consumo que estamos teniendo. O sea, modificamos ese componente. Los precios que han bajado hasta ahora, hay unos 9 productos que según el índice de precios bajaron de precio. Una cosa que ha venido bajando ha sido la ropa de hombre y ropa de niña. Recordemos que como esta es la cartera básica, ¿verdad?, de consumo, usted no va a tener ahí ropa cara, Gucci, ni va a tener cartera Pierre Cardin, ni Gucci, ni nada de ese tipo de cosas, porque eso no es lo normal en una persona. Pero entonces, en términos de la ropa, el uso de la ropa hoy día tiende a ser la más barata. Y el calzado, como dijo Alfredo González, pues también es otro de los elementos que ha bajado y quizás se deba obviamente a lo que ha señalado. En el caso del calzado, si me permites un segundo, dale.
aquí la manera en que se mercadea el zapato en Puerto Rico masivamente por unas compañías que no vamos a decir su nombre, eso ha abaratado el producto, el zapato, ¿verdad? En ese sentido, y eso tal vez se está reflejando en aquí otras tiendas que venden productos rebajados de precio. Eso también en la ropa puede haber tenido ese efecto de reducirlo, pero que obviamente, insisto en el punto, ¿verdad?, de que no es necesariamente la misma calidad del producto que se vendía antes, y por lo tanto es confuso, ¿verdad?, el efecto de esto. Eso me parece que es importante señalarlo. Alameda. Seguro, porque también si la duración de algo que podría durar un año te dura 6 meses, pues entonces lo barato sale caro porque terminas comprando 2 o 3 pares al año de algo que a lo mejor tú usabas y usabas, oye, y con una limpieza del limpiabotas o en tu casa, Manuel, quedaban que parecían acabados de comprar. Ya casi no vienen de esos zapatos, ¿sabes? Y tiene también el caso de los productos electrónicos que tienen un gran contenido tecnológico. Correcto. Eso tiene un patrón que inicialmente el precio es bien alto, pero a lo largo del tiempo eso va a disminuir. Una vida útil bien limitada, es verdad. Entonces vemos el cambio, pero necesariamente no es el mismo producto antes. Este posiblemente es mucho mejor, pero tiene un precio más bajo. Ahora, nos ha invitado a Dajitza, ¿verdad?, a pensar qué cosas se pueden hacer. Este es el fenómeno grave, por ejemplo, de calentamiento global, digamos, para dar ese ejemplo que tan la prensa está usualmente. Son fenómenos que han estado ocurriendo desde hace décadas y pretendemos ahora resolverlo en el último momento, en un año, en 6 meses, en 3 meses, cuando si hace 20 años se hubiera empezado a tomar medidas para reducir el efecto del calentamiento global, hoy nosotros no tuviéramos las crisis de lo que ya vamos a ver próximamente de los huracanes que están aumentando en número y en intensidad. Ya hemos visto en esta semana el pronóstico que hay para la temporada de huracanes. Lo mismo ocurre con el precio. Hace muchísimos años, yo que soy mucho más viejo que Alameda, le doblo la edad. Por poquito, por poquito. Se ha hablado de la necesidad de que nosotros fuéramos más autosuficientes, que buscáramos un proceso de producción, digamos, agrícola para el problema de suministro de productos agrícolas internamente. Eso no se hizo mucho caso, no se ha hecho mucho caso. Pretender que en 3 meses, en 7 o 8 meses, una vez se resuelve el problema de Rusia con la invasión a Ucrania y que volvamos otra vez, que se haya resuelto estos problemas, it's too late, como dirían en inglés, ¿verdad? Se nos atrasó porque fueron medidas que debimos haber tomado décadas atrás y que hubieran tenido un efecto de aminorar, o sea, de amortizar un poco el efecto de los precios. Hoy queremos a la carrera resolver ese problema cuando, como ya ha dicho Alameda, usamos una tecnología que iba a explotar en un momento dado porque el precio del petróleo en aquellos años, de los años 60 y 70, era bajísimo. Hoy el precio del petróleo ha subido en una forma extraordinaria, tanto a corto plazo como en una tendencia comparado con lo que se compraba el petróleo en los años 70, a principios de los años 70. El hecho de que seamos menos autosuficientes para proveernos de alimentos producidos en nuestra tierra, tanto manufacturados como de la propia agricultura. Y esas son medidas que uno tiene que pensar a tomar a largo plazo para que se vean los efectos a largo plazo y cuando llegue la crisis, pues ya uno haya tomado medidas y esas medidas para resolver este problema. Pero obviamente, cuando suceden estas crisis, que relativamente se anticipa que en 6, 7 meses el problema de la invasión de Rusia a Ucrania se haya resuelto, ¿verdad? En cierto sentido, pero va a dejar los efectos prolongados que tiene eso y entonces veremos cómo los precios pueden bajar, cuánto van a bajar. Es difícil, si es difícil pronosticar un cambio de precio de un mes a otro por 6 meses, mucho más difícil
es hacerlo a un largo plazo de 1 o 2 años, en ese sentido. Sí, mira, José Alameda. una de las cosas que Alfredo está señalando es que nosotros hemos sido como una especie de irresponsables sociales en muchas de las políticas, porque a veces, cuando lo digo de esta manera, es que sometemos a consideración las agencias de gobierno. Por ejemplo, cuando entra Mirna Coma, nuestra compañera allí en el recinto de Mayagüez, tenía en su mentalidad, en su mente, tratar de establecer una sustentabilidad alimentaria. Ella hizo una tesis muy buena que yo la cito, que es que la canasta básica de consumo, arroz con habichuelas, tostones, pollo, que nosotros comemos, la gran mayoría son importados, pero no solo importados, es que tarda mucho tiempo en llegar. Y entonces, si tú tienes una crisis de suministro, con un problemas en los muelles, un problema de la transportación, pues obviamente vamos a tener un problema en la cadena, en el supply chain, en la cadena de suplirnos los alimentos. Y no hacemos nada. O sea, lo decimos, se hizo un intento, pero cuando llega entonces el nuevo gobierno, otros no, cambian eso. Y eso se acabó. Recuerdo yo que me decían, por ejemplo, pero ¿para qué tenemos que producir más alimentos si lo que tenemos es que aumentarle los ingresos a la gente para que la gente compre los alimentos de Dominicana, Costa Rica, Estados Unidos? Sí, pero ¿y el día que esa gente no nos pueda suplir? ¿Qué vamos a hacer? Pues ese día llegó y ese es el problema, que nosotros hacemos estas políticas. Vamos al petróleo. Aquí cuando surge el primer cantazo del petróleo, el First Oil Shock, se llama, en el 93, 73, 74, 75, se comenzó con aquella fiebre de sustituir el petróleo por otra fuente de energía, ¿verdad? Y aquellas energías de solar, y hablamos todo el tiempo. De hecho, Puerto Rico firmó una ley 17 que dice que en el 2050 nosotros tenemos que tener 100% de producción de energía totalmente renovable. ¿Tú sabes cuánto actualmente nos queda? 28 años. ¿Tú sabes cuánto tenemos actualmente? 3%. Llegar en 28 años a 97% es imposible. Por lo tanto, hacemos cosas. Actualmente, mira, la Autoridad de Energía Eléctrica en los años 70 usaba el 99%, era derivado del petróleo. Pues hoy día tenemos 97%. Con esos índices que tenemos, o sea, con esos cambios, vemos la situación, vemos la crisis, vemos los elementos que son sustanciales con esa crisis, pero nos quedamos ahí inmóviles. Tan pronto cambia, bajan los precios, olvidamos todo eso que teníamos en mente. Si me permite, Alameda, un problema fundamental, Aida, es el hecho de que la planificación aquí es un ecuanil para los gobernantes. O sea, es para tranquilizarlos, para efectos del público, pero no se toma en serio. Los gobiernos, estoy poniéndolo de todos los colores, no se toma en serio el proceso de planificación que por tantos años en Puerto Rico ha trabajado, y hay estudios realizados están como si fueran floreros de adornos en los diferentes sitios, tratando de resolver estos problemas de largo plazo. Y entonces, pues yo quisiera añadir que para mí es frustrante cada vez que hablamos aquí con los economistas de cómo se han ofrecido economistas de todo Puerto Rico, de todas las edades, vamos, desde los veteranos ya retirados como usted o Santos, a los que están todavía activos trabajando, planificadores, arquitectos y otras ramas de la profesión, ¿verdad? De la ingeniería, de la construcción, tratando de decirle al gobierno, estamos aquí para poder ayudar, y no los escuchan. Y utilizan a otros asesores y a otras personas que no tienen un rábano de idea de lo que es planificación a largo, a mediano y corto plazo. Y entonces después nos quejamos de las cosas que nos pasan. O sea, es tan absurdo lo que vivimos, y todavía la solución está ahí, en escuchar a los que saben y coge algo de ahí, pero no, tampoco. La cantidad de trabajos, de planes que se han hecho en Puerto Rico desde los años 60 para acá, cuando se señala una serie de cosas como esta de la seguridad alimentaria. Pero ¿qué sucede? Cuando cambia el gobierno, como eso lo hizo un gobierno, lo vamos a dejar y no lo echan a un lado. Y como dije, exacto, se convierten en floreros. Mire, y ahora yo recordando, usted mencionó el cambio climático. ¿Cuántas cosas se dijeron que no se construyeran tal cual
lugar, porque de aquí a 10 o 15 años va a pasar esto, esto y esto. Oiga, y a los 15 o 20 años que estamos viendo ahora los planificadores economistas, ay, contratándolos a ustedes a ver si les salvan el revolú que tienen en algunos lugares. Entonces hacemos un grupo del cambio climático. Siempre, acuérdate que siempre que sale un problema de esto, se busca un grupo. Uy, buscamos de aquí y de allá y hacen un informe. Y el informe no le hacen caso. Entonces, esto es una cosa horrible. Entonces lo presentan. Mira, una cosa que no quiero que... Yo lo he puesto dramáticamente ahí, Lisa, en esta forma. Cojamos el ejemplo de la Universidad de Puerto Rico, donde se han generado una gran cantidad de planes. Cuando se vienen esos planes que se crean en Río Piedra, y cuando pasa el puente de Martín Peña, se cambia todo. Y cuando llegamos allá a San Juan, al Capitolio y a la Fortaleza también, que no se queda atrás, cambian todas las cosas. Y entonces la actitud, inclusive de los mismos economistas, ceden a las presiones del gobierno en vez de pararse en dos pies. Dice, eso fue lo que yo escribí. Si tú no lo quieres, búscate a otro, pero eso fue lo que yo escribí. Mira mi experiencia trabajando con Lautier y con Rolando Emanuel. Yo tuve que ir a dos deposiciones con el bufete Proskauer, que es el bufete que defiende la Junta de Supervisión Fiscal, por decirlo así. Y ellos contrataron a 4 eminencias para ir en contra mía. A Wolf, Nader, Haynes y otro más que se me escapa el nombre. Y eran profesores Harvard, wow. Y entonces yo le dije, pregúntale cuánto ha escrito sobre Puerto Rico. Y entonces Rolando Emanuel le hizo la pregunta, usted que tiene esta posición, ¿cuántos escritos usted ha hecho sobre Puerto Rico? ¿Sabe qué? Ninguno había tenido nada sobre Puerto Rico. Entonces él decía, mire, este que está aquí, lleve toda su vida aquí, ha escrito esto y trabajado sobre estos planes sobre Puerto Rico. Pues entonces ya tú ves que entonces tratamos de endiosar una serie de elementos que tengo las mejores cualidades y los mejores criterios sobre estas personas, pero no conocen a Puerto Rico. Tú sabes lo que es decirme a mí que va a funcionar el plan ese porque en Macedonia pasó así, en Grecia pasó así, y qué caramba tiene que ver Grecia y Macedonia con Puerto Rico, y que la energía eléctrica, la privatización, porque en Perú, Colombia, y fue así, fue buenísima. Y cuando tú buscas Perú y Colombia, la gente se está quejando de la privatización de la energía. Entonces, pues, bendito sea Dios. Entonces, esa es la dimensión. Bueno, pero no quiero que se me olvide. ¿Qué se puede hacer? Bueno, aquí hay dos cosas. A nivel del país macroeconómico, ¿verdad? Se utiliza la política monetaria. Ahí tiene el Banco de Reserva Federal, que ya comenzó a subir las tasas de interés, pero tiene un problema ese enfoque para mí. Porque como dijo Alfredo González, la inflación viene por el lado de la oferta, de los costos de producción, del suministro, del just in time, de los inventarios. La inflación viene por ahí, no viene tanto por el lado de la demanda agregada. Y cuando tú aumentas las tasas de interés, es precisamente porque encareces los costos de coger dinero prestado y que la gente pues no consuma menos o invierta menos porque las tasas de interés son más caras. Pues ya sabemos que esa política monetaria de aumentos de tasas de interés tiene poco efecto en la inflación porque la inflación no viene por el lado de la demanda que pretende atacar el aumento de las tasas de interés, sino por el problema de los costos de producción. Entonces se te puede estar generando un problema de stagflation, estanflación, que la economía se estanca por el lado de la oferta, por la capacidad de producción y con los precios mayores. Así que esa política monetaria, como decía yo anteriormente, tiene que ser evaluada a través de la política fiscal. Y en términos individuales, pues obviamente los individuos van a tener que decir, bueno, ¿qué yo estoy consumiendo que pueda sustituir? Si antes yo compraba salmón y está muy caro, pues ahora me voy con latita de atún. Y en vez de comer salmón 2 veces a la semana, pues como una vez a la semana y sustituyo de aquellos bienes caros por aquellos bienes más baratos. Y claro, estamos el problema de los faltantes. Faltantes que faltan en las góndolas, no están.
Así que esto es un problema real. Yo cuando comencé a ver todas las dimensiones de esta inflación, porque no es el aumento de la tasa de inflación 5%, ese no es el problema, es todo esto que estamos discutiendo, que es lo que genera un grave problema en la distorsión de los precios y de la calidad de vida. Sí. Adelante, Alfredo González. Sí, o sea que obviamente esas medidas que se toman, digamos, para una economía que puede tener el efecto de reducir la demanda y que por lo tanto los precios se reducieran, es contraproducente a la realidad, como dice Alameda, de que es una inflación del lado de la oferta y por lo tanto está tomando medidas que son contraproducentes. Que las vamos a ver otra ondanada de aumentos de precios viene pronto por el lado de la demanda, porque debido a estos ajustes a la tasa de intereses que ajusta la Reserva Federal, eso va a producir aumentos en los intereses y por lo tanto aumentos en el precio de los automóviles, aumentos en los intereses que cargan por las tarjetas de crédito, por los préstamos al consumidor. Y ahí viene otra onda de aumentos en los precios que se debe anticipar ya en las próximas semanas, en los próximos meses, que viene a caernos otro aguacero ya después de la tormenta que ha habido. Comentario final de cada uno. Comenzamos con José Alameda Lozada. Bueno, la situación que nosotros estamos viviendo es una situación de alta incertidumbre, de uno que tú no sabes hacia dónde va nuestra economía en los próximos 2 o 3 años. Y eso me acuerda precisamente lo que yo le decía a los economistas de la Junta de Supervisión Fiscal, que cómo ellos podían proyectar en una economía de alta incertidumbre, de cambios de precio, de cambios de suministro, de un problema de supply chain, etcétera, etcétera. ¿Cómo podrían suponer de que la economía iba a seguir un ritmo en 30 años y que esos 30 años le iba a permitir generar unos ingresos para pagar la deuda, aunque fuera de manera reducida? O sea, ¿cuán certero era su análisis cuando si no podían pronosticar en los próximos 1 a 2 años, me están pronosticando a 20 o 30 años? Y eso yo dejaría la palabra a Alfredo González por una frase de Oscar Morgenstern, un profesor de Princeton, que decía, dile Alfredo, dígalo ahí. Ajá. Que empiezas a pronosticar, cuando empiezas a pronosticar, definitivamente todos van a ser errores en ese pronóstico. Sí, si a la media si empiezas a pronosticar, empiezas a errar. Exactamente. Empiezas a equivocarte. Ay, padre. Lo que quisiera con estas palabras finales mías es el hecho de que nosotros estamos en este mundo de incertidumbre, pero hay un factor que me preocupa y yo quisiera dejarlo al oyente, ¿verdad? Y es el hecho de que hablamos de los millones o billones de dólares de fondos federales que vienen para Puerto Rico y con eso se están haciendo cuentas calanas, que vamos a tener un aumento en inversión, un aumento en consumo, que por lo tanto la economía va a tener un patrón expansivo de crecimiento. Yo, viendo lo que está ocurriendo en los últimos 5 o 6 años, digamos, con los fondos de FEMA, con fondos federales que vienen para otros, y eso se queda aguantado en las arcas del gobierno y no fluye hacia adelante. Hay una máxima clara: los fondos que estén disponibles, si no se gastan, no tienen el efecto expansivo sobre la economía. Si tú mantienes fondos acumulados en las instituciones financieras y eso no se convierte en gasto de los consumidores, en gasto de los inversionistas e inclusive en gastos del gobierno, pues definitivamente no va a haber las posibilidades de expansión y de salir de la crisis. Así es. Gracias a Alfredo González, economista de nuestro país, por haber estado esta noche con nosotros. Igualmente, José Alameda Lozada. Excusamos hoy, Villeta está hoy de aniversario de bodas, así que espero que la esté pasando fenomenal. Lo votamos. Y a Santos Negrón Díaz, Dios me los cuide a todos aquí en Directo a la Economía. Mira, a mí, quiero y también darte que salgas bien de la operación tuya y que salgas con esa rodilla biónica. Mira, pues, definitivamente a eso era lo que iba.
Nadie es indispensable en este mundo, eso yo lo aprendí hace mucho tiempo. Muchos de ustedes no saben que yo estoy ahora mismo con andador y silla de rueda porque ya mi rodilla desde el miércoles pasado dijo no más. Parece que sabía que me iba a operar el lunes y ella pues, me flaqueó más todavía y me fastidió la vida. Pero ahí vamos, ese es el defecto de fábrica que tengo que resolver, ¿verdad? Porque unas caídas pues me llevaron la rodilla a estos niveles. Sigue el Así ejemplo que... sigue el ejemplo y el estímulo de Alameda. Él se Mira, cayó muchachos, atrás y ya está pateando bolas de balón. yo ya mismo después voy a hacer un party. Voy a bailar lo que sea. Me verán. Dios me los cuide a todos. Los muchachos, todos los panelistas van a estar como siempre aquí en Directo al Punto, por aquí, por esta emisora Borinquen Radio. Así que Dios me los cuide y será hasta el próximo lunes con toda la familia de Directo al Punto. Que la pasen bien. Que Dios te cuide mucho ahí. Claro que sí. Un abrazo.